llamaba Elsa Punset, nuestra filósofa de cabecera, con maestría en Humanidades y Periodismo, que dirige el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional. Ella está, bueno, evidentemente es española, y hablaba con la producción diciendo, ¿cuándo llega Fernanda? Pues es que llega el día tal, pero es que yo salgo el día tal. Y total, que no nos vamos a encontrar. Elsa Punset, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Fernanda, una alegría enorme estar con todos ustedes. A lo mejor Igualmente. todavía hay una oportunidad de cruzarnos. Espero, me encantaría poder darte este abrazo en persona. Es curioso, pero fíjate que hay 3, 4 personas que para mí era, pues, de manera importante abrazarnos, porque somos Pues colaboradores, pero lo volvemos a intentar, lo volvemos exacto, a lo intentar. volvemos a intentar porque Sí. cuando yo voy, ustedes no van a estar. Entonces, bueno, hoy vamos a tocar el tema y vamos a hablar de algo que me parece fundamental, Elsa, y me encanta Sí, escucharte. Siempre tus reflexiones en el santuario son una delicia. El gracias. papel de los padres, a ver, Sí, en la sí, sí, sociedad, porque explícanos. pues que la pandemia está precipitando muchísimos cambios, pero yo creo que nos estamos dando cuenta todos de que uno de ellos es el papel tradicional del padre de familia, ¿no? Que hasta hace poco eran los que ganaban el dinero en casa, los que marcaban la disciplina y tenían una determinada relación con los hijos en general, ¿no? Fíjate, ¿quieres un dato curioso para arrancar, Fernanda? Te doy un dato raro. Solo el 10% de los mamíferos de género masculino cuidan de forma directa de sus hijos. Es decir, que los padres humanos forman parte de este pequeño y selecto grupo que incluye a humanos, a focas, a elefantes y a Wow. leones marinos que cuidan directamente de sus hijos. Y fíjate que me acordaba de una anécdota bonita sobre este reparto de papeles entre hombres y mujeres en la familia. Tú recuerdas, por supuesto, a Paul Newman y a Joanne Woodward, su mujer de muchos años, ¿no? Y un día le preguntaron, le dijeron, ¿cómo se iban ustedes tan bien después de tanto tiempo? Y Paul Newman, porque ellos estuvieron casados pues décadas, que en Hollywood era algo extraordinario, ¿no? Y Paul Newman contestó, dijo, tenemos un claro reparto de tareas en casa. Dice, yo me ocupo de las cosas importantes, por ejemplo, ¿tiene que estar Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud? ¿O cuál ha de ser el voto de Estados Unidos en Naciones Unidas? ¿O hay que ir al espacio? Etcétera, etcétera. Dice, y mi mujer se ocupa de los temas menores, de las vacaciones, de los colegios, de dónde vivimos, de qué comemos, de qué coche compramos, etcétera, etcétera. Así que estos roles tan estereotipados, pues afortunadamente están cambiando. Y me apetecía mucho comentar con vosotros al menos 3 pistas importantes os quería dar hoy de formas en las que el papel de los padres en nuestra sociedad están cambiando. Y también es una pequeña celebración para estos padres modernos, ¿no? Que Sí. se están adaptando a estos nuevos tiempos. ¿Te parece que arrancamos con las 3 Arrancamos, pistas? por supuesto. Y a ver si alguna te suena a ti como algo que es familiar para ti, ¿vale? La primera es que tenemos que saber que la química masculina cambia cuando nacen los hijos. Así que, fíjate, tú y yo que somos mujeres, y las mujeres que nos estén escuchando, sabemos que tenemos una vida hormonal muy variada, con subidas y bajadas, pero los hombres siempre nos han parecido como más lineales, ¿no? Con las hormonas, cambian menos de humor, de perfil hormonal, excepto en 2 ocasiones, cuando tienen un hijo y cuando se enamoran. Fíjate que interesante saber que cuando un hombre tiene un hijo, su testosterona, que es básicamente la hormona masculina que les hace pues como más asertivos, ¿no? Que les da un poco la agresividad, baja hasta 1/3. ¿Qué ¿Y esto tal? por qué? Pues porque el padre se convierte en una persona más empática, más sensible, ¿no? Al bajar la testosterona. De alguna forma, el que baje esa hormona le ayuda a vincularse. Así que fíjate que a veces pensamos que solo la madre pasa este cambio hormonal, de repente de tener esta oxitocina que llaman la hormona del amor, que le ayuda a vincularse con el hijo. Pues las mamás y los papás recientes que nos estén escuchando, que sepan que el nuevo papá también cambia su química. Se le quitan un poco las ganas de conductas de riesgo.
Yo, por ejemplo, tengo un primo que dejó el parapente, ¿sabes? Es ese deporte, ¿no? Que vuelas, ¿no? Que es bastante peligroso, que te tiras volando. Bueno, cuando nació su hija, él adoraba ese deporte, lo dejó y lo retomó hace poco cuando su hija cumplió 18 años. Pues esto es bastante típico, ¿no? Así que ese te diría que es la primera pista, que sepamos a los papás que nos están escuchando que realmente cambian físicamente cuando nacen sus hijos. Así que ser padre no es solo algo aprendido, es algo instintivo, es algo que la naturaleza pues como que te cambia, ¿no? Pasamos a la segunda pista, ¿te parece bien? Por favor. El impacto del padre en los hijos adolescentes. Se dice mucho, y es verdad, que los adolescentes que tienen buenas relaciones con sus padres tienen mejor autoestima, menos soledad, sufren de menos ansiedad. Y eso es aún más cierto, fíjate, con las hijas. Los papás que tienen buenas relaciones con sus hijas, pues vais a influir de forma especial en los logros académicos de estas niñas, en el éxito que puedan tener en su trabajo. Y también, de alguna forma, pues el padre es el modelo del tipo de hombre que la niña pues va a entender que como ha visto que trata a las mujeres su padre, ella probablemente va a entender que así es como se trata a las mujeres. Así que es un modelo absolutamente importante, ¿no? Y curiosamente los padres también culturalmente tienden a animar a los jóvenes a tomar más riesgos, ¿no? Tú sabes que dicen que los padres nos dan raíces y nos dan alas. De alguna manera es su papel en la vida. Bueno, pues la tendencia es a que la madre da más raíces y el padre da más alas, como que anima a sus hijos a salir al mundo a buscarse un poco la vida. ¿Eso es verdad en tu caso, Fernanda, o tú lo tenías invertido en casa? Estoy impresionada con la manera en que expones la importancia de los papás en la vida de los adolescentes, en la vida de los niños. Y sí, sin duda, pensaba yo en mi padre y la importancia, por ejemplo, de sus límites en mi adolescencia fue Uh-huh. fundamental para poder crecer eh, más sana, por decirlo así, o Sí, con más herramientas. Creo que más herramientas, generalmente, no más sanas, sino más sí, herramientas. sí. A lo mejor con mayor autoestima. Creo que una de las cosas que hace un padre que quiere y admira a su hija y la apoya es que logra crecer una mujer fuerte y segura de sí misma, ¿no? A las mujeres la relación con nuestro padre nos impacta especialmente. Pero fíjate, mi tercera pista, que me parece muy bonita, le dejo para el final, pero me parece preciosa, ¿no? Que es que no solo los padres impactan de forma muy especial en la vida de sus hijas, sobre todo en la adolescencia. Acordaros, padres que nos estén escuchando, en la adolescencia la niña necesita esa presencia, sino que hay una cosa que llaman el efecto hija, que es el impacto de las hijas en los padres. Fíjate que yo no sé si en tu entorno, yo supongo que es así porque es así en todo el mundo, los padres suelen preferir tener al menos un hijo varón, porque esa es como la tradición y la cultura patriarcal en la que hemos vivido durante siglos, ¿no? El apellido pasa de padres a hijos y bueno, y se valora muchísimo, se valoraba muchísimo hasta muy recientemente el tener un hijo varón, ¿no? Pero resulta que cuando nacen las hijas, bueno, pues los padres aprenden muchísimo de ellas. Y no sabemos bien lo que causa este efecto hija, pero está muy documentado. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cuando tienen hijas, los hombres tienden a tener ideologías de género más progresistas. Se interesan más por los derechos y la igualdad de las mujeres. Y fíjate que los legisladores, que por ejemplo legislan derechos reproductivos, se ha visto que también tienden a ser más progresistas y apoyar a las mujeres si ellos tienen hijas. Y además desarrolla rasgos de generosidad en estos hombres. Es decir, tener una hija de alguna forma te humaniza y te hace más empático con el otro sexo. Te ¿No te parece algo sensibiliza. bonito? ¿Te sensibiliza? Absolutamente, Qué te maravilla. sensibiliza. Yo siempre digo que todos los hombres deberían tener al menos una hija, porque realmente es algo que les va a enriquecer enormemente. Fíjate lo que te comenta Jorge Fernández, que nos comenta Jorge el Negro Fernández. Fer, yo dejé los viajes largos en motocicleta.
Soy el papá que está en los chats del colegio desde nursery de mi hijo y lo lleva a todas sus actividades cuando apenas tiene 10 años. O sea, soy muy presente. Es que hay papás muy presentes, muy. Qué suerte. Qué sano. Suerte tienen esos niños. Qué sano, qué suerte, qué bonito. El otro día en el aeropuerto, por primera vez, vi que había la señal de baño de mujer con un bebé al lado y por primera vez vi que en el baño de hombres también habían puesto la señal del bebé. Ay, yo creo que qué esto bueno. es un símbolo de los cambios de tiempo que vienen. Sí, porque y que fíjate tenemos que que en un celebrar. tiempo, y los papás que nos escuchan, seguramente les pasó que no había cambiadores de pañal en los baños Exacto. de hombres, tenían que forzosamente hacerlo la mujer. Qué barbaridad, Pues en ¿no? el, Qué en el mensaje. aeropuerto de Madrid desde este año ya hay cambiadores de pañales en los baños de hombre. Así que allá vamos, ¿no? Poco a poco, pero Ahí vamos mejorando poco a en poco. tantos aspectos. www.elsapunset.com, léanla, es un agasajo. De verdad, admiro mucho tu trabajo, Elsa. Te mando un abrazo con mucho cariño. Y bueno, pues hasta pronto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Por Hasta allá voy a pronto. Madrid. Muy bien, nos vemos en Madrid. Un abrazo bien grande, Fernanda, y gracias por este espacio. Lo Igualmente disfruto para mucho. ti, Elsa. www.elsapunset.com. Qué tema tan importante. De verdad. Ustedes, papás, ¿se dan cuenta lo importante que son en la vida de sus hijos? De niños, de adolescentes, como sea. Su presencia es fundamental para su buen desarrollo.